El derecho administrativo en la República Dominicana comienza a vivir una etapa interesante, sobre todo porque en los últimos 10, 15 años se ha producido una importante transformación que ha ido de la mano, sobre todo, de los avances en el ámbito económico. Y ello ha motivado una transformación importante de su legislación administrativa en distintos sectores, como el tema de la electricidad, de las telecomunicaciones, de la banca, de los seguros, de los mercados de valores. Todo ello ha generado la introducción de conceptos modernos del derecho administrativo. Una ley que no puede dejarse de mencionar a la hora de introducir el derecho administrativo dominicano a la modernidad, a los nuevos conceptos, es la Ley Monetaria y Financiera, que constituye realmente un avance de lo que deben ser otras leyes administrativas que cubran la actividad total de la administración, como las que tienen que ver con la actividad y el procedimiento administrativo, como lo que tiene que ver con la organización de la administración pública, y además una ley que regule todo lo relativo al patrimonio de las administraciones públicas. En la noche de hoy, con motivo de la inauguración del primer máster del Derecho de la Administración del Estado, a que auspicia la Fundación Global conjuntamente con la prestigiosísima Universidad de Salamanca, tenemos la dicha de contar en el país con uno de los más destacados administrativistas de Europa, de España, pero también que ha tenido una trascendencia importante, muy conocido en América Latina, el profesor Ricardo Rivero Ortega, que a pesar de su juventud, como les dije, ya constituye uno de los administrativistas de referencia en el ámbito europeo y en el ámbito iberoamericano. El profesor Ricardo Rivero es autor de varias obras, entre una sobre derecho administrativo económico y también otra obra sobre la noción del expediente administrativo. Aparte de eso, su dedicación plena a la enseñanza la complementa con numerosos ensayos escritos en las más prestigiosas revistas de España, de otros países europeos y de América Latina. Trabajos que comprenden una amplia temática sobre contenidos esenciales del derecho administrativo. El profesor Ricardo Rivero Ortega proviene de una familia de juristas. Su padre, don Enrique Rivero Irsen, es uno de los administrativistas más excelsos españoles, de un reconocidísimo prestigio en toda Europa, y un verdadero y auténtico maestro del derecho administrativo. De manera que no nos extraña que el profesor Ricardo Rivero Ortega también esté trillando los mismos pasos de su padre. Hoy tendremos la dicha de poder escucharle disertar sobre los avances y retos que presenta el derecho administrativo en el siglo XXI. Y desde luego podremos apreciar a partir de su conferencia los avances y retos que tiene el derecho administrativo dominicano en este siglo que recién se inicia. Con ustedes, el profesor Ricardo Rivero Ortega. Buenas noches. Es para mí un honor dirigirme a ustedes hoy aquí, disfrutando además de la oportunidad de reencontrarme con buenos amigos, como ha quedado claro tras la generosísima presentación del doctor Olivo Rodríguez, y también la oportunidad de conocer este bello país por primera vez. Quiero por ello agradecer a los responsables de Fundeglobe su iniciativa de emprender este máster en Derecho de la Administración del Estado, iniciativa muy oportuna desde mi punto de vista, así como la excelente acogida que me ha brindado su director, el doctor Ramón Flores, y los dos coordinadores del máster, María Elizabeth Rodríguez y Olivo Rodríguez Huertas.
considerándome además un administrativista comprometido con América Latina, siempre me interesa acercarme a la evolución de sus instituciones, en estos días a las de la República Dominicana. A ellas, a las instituciones administrativas en Latinoamérica, he dedicado ya casi 15 años de labor investigadora, traducidos en 10 libros, el Estado de Derecho latinoamericano, instituciones administrativas, desarrollo y control de la corrupción, los que ha citado el doctor Rodríguez Huertas, y múltiples proyectos de colaboración con entidades públicas y privadas del continente, participación en la elaboración de anteproyectos de ley, informes, en fin, proyectos del Banco Mundial, códigos éticos, etcétera. Puedo por ello decir, y esto es lo que me da cierta ventaja respecto de muchos de mis colegas españoles que se han especializado en otras ramas del derecho administrativo, que tienen otras líneas de investigación. Conozco bien el derecho administrativo iberoamericano, a estas alturas ya creo que puedo decirlo, aunque también, por supuesto, debo conocer el derecho administrativo europeo. Me he formado en Alemania y he podido también impartir docencia en la Universidad de París X, en Francia, contemplando las distintas mutaciones, trascendentales mutaciones que ha experimentado el derecho administrativo europeo en los últimos 25 años. Tal vez uno de los procesos más dignos de atención que está viviendo el derecho administrativo en este siglo XXI es precisamente ese surgimiento de un verdadero jus comune como consecuencia del proceso de integración en Europa, por mor de las aportaciones jurisprudenciales y normativas producidas en el seno de la Unión Europea y de sus instituciones, básicamente la Comisión, también el Consejo y, desde luego, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Las instituciones del derecho administrativo en todos los países miembros de la Unión se van aproximando, tomando lo mejor de las experiencias comparadas, reproduciéndose a aquellos sistemas que funcionan de manera más eficiente desde el punto de vista de los derechos de los ciudadanos y generalizando esas soluciones a todos los países de Europa. No quisiera, sin embargo, a pesar de ser este fenómeno de construcción del derecho administrativo europeo tan importante, reducir mi ponencia a lo que pasa en Europa, a las perspectivas y retos del derecho administrativo en Europa. No quiero que me tilden de eurocentrista, pero tampoco quisiera solo centrarme en Latinoamérica, porque el derecho administrativo, en cierto modo, y este es otro de los fenómenos que estamos viviendo en este siglo XXI, en esta disciplina, se ha universalizado. En el escenario de la globalización, es casi ya un tópico decirlo, ha extendido el derecho administrativo su presencia a todas las democracias desarrolladas o en vías de desarrollo, de manera que hoy existen leyes administrativas básicas de procedimiento, de control judicial, de contratos públicos en los 5 continentes, ¿no? En el Instituto de Investigación para la Administración Pública de Spira, en Alemania, donde he realizado algunas estancias investigadoras, he tenido la oportunidad de compartir impresiones con administrativistas rusos, japoneses, tailandeses, desde luego muchos latinoamericanos. Cuando uno, en fin, conoce, por ejemplo, que la ley de la jurisdicción contencioso administrativa de Alemania ha servido de modelo para el establecimiento de un orden de tribunales de esta naturaleza en Tailandia, se da cuenta de hasta dónde han llegado, en fin, las aportaciones de los grandes maestros del derecho administrativo europeo, ¿no? Como consecuencia del proceso de expansión del Estado de Derecho y de sus consecuencias en la estructura institucional de las democracias. Pero antes de referirme al presente de la globalización, que sin duda marca el desarrollo del derecho administrativo en el siglo XXI, conviene que recordemos un poco la historia, porque el derecho administrativo es tributario de sus casi tres, estamos en el tercer siglo ya de historia. Suele situarse históricamente el origen del derecho administrativo junto al surgimiento de la administración contemporánea, ¿no? Aquí son básicos los estudios del profesor García de Enterría,
tras la Revolución Francesa, en 1789, el precio que pagaron los revolucionarios por su heterodoxa interpretación de la división de poderes fue el sometimiento del aparato público a controles y normas presididas por la obra pretoriana posterior del Consejo de Estado. Antes, no obstante, aunque yo, por supuesto, considere indiscutibles las tesis del profesor García de Enterría, hay que recordar que existían, por supuesto, normas administrativas, reglas para la burocracia. Los revolucionarios franceses pagaron ese precio por la disidencia interpretativa de la división de poderes, pero no inventaron la burocracia. Napoleón realizó una aportación trascendental a la estructura, a la organización de los estados, los aparatos de los estados, pero mucho antes de Napoleón y de la Francia revolucionaria encontramos en la historia ejemplos de burocracias desarrolladas, sin ir más lejos, en la burocracia de los Austrias en el siglo XVI, a uno y otro lado del Atlántico. Yo he podido estudiar las normas de procedimiento administrativo de aquella época, destacadamente las que presidían el funcionamiento de la administración de Felipe II, no en vano conocido como el rey papelero, ninguna definición mejor del líder de una burocracia, ¿no?, con esa referencia al papel, y he encontrado importantísimos paralelismos en aquella regulación del procedimiento administrativo y muchas de las actuales, ¿no? Es decir, allí donde existe un aparato desarrollado del poder público que pretende además funcionar de acuerdo a cierta racionalización, inevitablemente surgen reglas de control que no se extienden a los monarcas en aquel periodo, pero sí al resto de los funcionarios públicos. Por cierto, que algunas de las reglas de control del gasto de la época de los Austrias, marcadas por el afán de los monarcas de no perder ni un ápice de las riquezas acumuladas como consecuencia de la explotación de la conquista, podrían servirnos hoy para evitar la ineficiencia en el gasto público. Así que no siempre esas viejas normas administrativas de las burocracias imperiales tienen por qué ser precisamente menos acabadas o menos, perfeccionadas que las actuales. Las instituciones históricas castellanas demuestran la existencia de un derecho administrativo hace 500 años, pero también encontramos antecedentes de nuestro derecho administrativo mucho antes, ¿no? Estamos en el tercer siglo de historia del derecho administrativo que se produce tras la Revolución, pero algunas de las raíces de nuestro derecho administrativo actual pues son mucho más antiguas, ¿no? Siempre utilizo como ejemplo uno detectado por el profesor Villar Palasí, otro de los grandes administrativistas españoles del siglo XX, sobre el origen de los plazos máximos de duración de los procedimientos administrativos. El plazo máximo de los 6 meses, 3 más 3, que todavía está vigente en la ya no tan nueva Ley de Procedimiento Administrativo de 1992. El profesor Villar Palasí remonta a la existencia de ese plazo máximo de duración de los procedimientos administrativos a la época de Roma, al Imperio Romano. No estaríamos hablando, por tanto, de 500 años del derecho administrativo, sino de un milenio. Por cierto, que poco hemos avanzado en 1000 años. Hace 1000 años los romanos, que se desplazaban por aquellas estupendas calzadas para la época, pero en carros tirados por caballos, se marcaban un plazo de 6 meses para tramitar los procedimientos administrativos, ¿no? Tenían que cruzar el Mediterráneo para viajar a la Hispania de entonces, llevando en sus toscas tablillas las instrucciones del emperador. Y 6 meses para la tramitación de los procedimientos administrativos. 1000 años más tarde, los legisladores españoles redactan la Ley de Procedimiento Administrativo, tenemos ordenadores, faxes, internet, automóviles, aviones, pero los funcionarios necesitan
el mismo plazo para tomar las decisiones, también 6 meses, ¿no? Parece que no hay nada nuevo bajo el sol, ni siquiera un poco más de espíritu de resolución de los problemas en tiempos más cortos, ¿no? Me parece especialmente elocuente este recordatorio del origen del tiempo de duración de los procedimientos y expresivo de que la fuerza más poderosa que marca el funcionamiento de las instituciones administrativas, estoy convencido de ello, es la inercia, la inamovilidad. Siempre es más fácil seguir haciendo las cosas como siempre se han hecho y no más deprisa. Es fundamental, sobre todo en el funcionamiento de las instituciones administrativas, no hacer las cosas más deprisa, ¿no? En 1000 años no hemos acelerado en absoluto el funcionamiento de la administración, debería hacernos reflexionar en el plano de las reformas. ¿Hay algo nuevo bajo el sol? Podríamos preguntarnos al encontrar un régimen administrativo tan próximo al nuestro en Roma y todo un régimen de los procedimientos bajo el dominio del rey papelero, del burócrata por excelencia, el verdadero inventor de la burocracia que fue Felipe II, ¿no? Pues sí, algo nuevo tenemos bajo el sol, afortunadamente, por supuesto lo hay. La consolidación de la democracia como régimen y del Estado de Derecho como principio básico, el Estado constitucional, en suma, que obliga a la construcción de un derecho administrativo conforme a sus postulados. Este sería el avance. De ahí este recordatorio histórico, también crítico, en el que he señalado algunos de los puntos en los que no se ha producido avance alguno. En concreto, en la cuestión de los tiempos, no se ha producido ningún avance en el derecho administrativo en 1000 años. Sí se ha producido un avance considerable en lo que se refiere a la orientación democrática del derecho administrativo y su adecuación a los principios del Estado de Derecho. Si tuviera que señalar lo que a mi juicio representa la principal aportación, el avance, como digo, más significativo del derecho administrativo en todo el siglo XX, en su segunda mitad especialmente, elegiría la constitucionalización de esta disciplina. Así, frente a la célebre fórmula de Otto Mayer, recuerdo que decía Otto Mayer, el derecho constitucional pasa, el derecho administrativo permanece, por esa impronta de inercia que es propia de las instituciones administrativas, frase que nos permite sonreír a los administrativistas frente a nuestros colegas de Constitucional, pero frente a esta frase de Mayer ha triunfado, por fortuna, se ha impuesto la visión del derecho administrativo como derecho constitucional concretizado, expresión del también administrativista alemán Werner. Así, las instituciones del derecho administrativo se han demostrado claves en la realización de los principios y los derechos constitucionales. Dependiendo en realidad la vigencia y puesta al día de estos principios y derechos constitucionales del texto de la Constitución en su principal contenido, como también los programas de gobierno, por cierto, de su implementación jurídico-administrativa. Si es cierto que el demonio está en los detalles, como suelen decir los anglosajones, los detalles son el derecho administrativo, lo que nos da a los administrativistas cierto componente diabólico, nos obliga al menos a menudo, bien conscientes de ello serán mis colegas presentes en la sala, quien se ha tenido que manejar con el derecho administrativo ha podido ver probablemente algún elemento diabólico en estas instituciones. Pero hay que intentar que esos manejos del derecho administrativo se realicen al servicio de los ciudadanos. La ventaja que tiene el derecho administrativo respecto al derecho constitucional, si colabora con este, es su condición de verdadera herramienta de realización de principios, de ideales, de postulados, de directrices, que de otro modo pues, se quedarían en el papel. Los administrativistas podemos, estudiando el derecho constitucional, sobrevolar las instituciones, perdernos en el mundo de las ideas, pero adquirimos nuestra condición, en realidad, cuando nos convertimos en fontaneros, en submarinistas, ¿verdad? Cuando
trabajamos a pie de tierra, ¿verdad?, a pie de obra, e intentamos realizar lo que la Constitución dice con las normas, los reglamentos, los actos. Orientar el derecho administrativo como herramienta para la efectividad del Estado social y democrático de derecho y de los derechos de los ciudadanos ha favorecido sin duda numerosos avances. Esta reorientación constitucional del derecho administrativo ha permitido que esta disciplina contribuya realmente a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y de las personas en general, como también puede considerarse un elemento decisivo del desarrollo, puesto que si se mejora la condición, la calidad de vida de los ciudadanos, sus derechos, se está contribuyendo, en mi opinión, también al desarrollo, en una comprensión de este concepto no vinculada únicamente a las cifras económicas de un país, sino también al grado de libertad, confianza y esperanza de las personas que viven en él. Y en las últimas décadas del siglo XX se ha producido en muchos países este proceso. Recordaría que la Ley de Procedimiento Administrativo de los Estados Unidos, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, es de mediados del siglo pasado, de los años 40 del siglo pasado. Posteriores son tantas otras leyes administrativas de procedimiento y de otras materias que pueden interpretarse en clave democrática y de mejora de los derechos. Así, las leyes de transparencia, como la que ha sido aprobada en la República Dominicana, de acceso a la información administrativa, avances importantes. Pero es aún mucho lo que resta por hacer en este sentido. Aunque hace más de 50 años se inicia el proceso que describo de constitucionalización del derecho administrativo, de puesta del derecho administrativo al servicio de los imperativos constitucionales, se nos plantean aún retos, tenemos aún necesidades de avanzar más en este sentido, contribuyendo a incrementar la calidad democrática y favoreciendo así el desarrollo. Se trata, este sería uno de los principales retos, desde mi punto de vista, uno de los dos grandes retos que se nos ponen por delante los administrativistas en el siglo XXI, de poner en el centro del derecho administrativo a las personas y sus derechos. Después voy a hablar también de competitividad económica, de la mejora de la competitividad económica en el escenario de la globalización, pero deliberadamente sitúo en primer lugar la necesidad de mejorar los derechos de las personas en sus relaciones con la administración como principal reto del derecho administrativo. Porque aunque hayamos obtenido buenos resultados en algunos aspectos del Estatuto del Ciudadano en sus relaciones con la administración, lo que queda por hacer es mucho. En Europa, la palanca que está permitiendo una mejora del Estatuto del Ciudadano en sus relaciones con la administración pública es el nuevo derecho a la buena administración, derecho que ha pasado de las tradiciones administrativas de algunos Estados miembros a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y de ahí a la Carta de Derechos incorporada después a la, por desgracia, abortada Constitución Europea o tratado por el que se establece una Constitución para Europa, hoy paralizado tras el resultado negativo de la consulta en Irlanda sobre el mismo texto. Pese a este relativo fracaso del proyecto constitucional europeo, el derecho a la buena administración, que incorpora el deber de motivar los actos administrativos, el derecho a la audiencia, a ser consultado antes de la toma de las decisiones administrativas que afecten al ciudadano, la transparencia y el acceso a información pública y la posibilidad de exigir responsabilidades a las autoridades y funcionarios, ha sido recibido en numerosos países e implementado en la legislación de cierto nivel, en el caso español en los estatutos de autonomía, que son las normas básicas de funcionamiento de las entidades políticamente descentralizadas, de manera que ha pasado a formar parte del ordenamiento cuasi constitucional por integrarse en el bloque de la constitucionalidad. Esta recepción del derecho a la buena administración, además, ha propiciado la realización de toda una serie de reformas normativas
de la aprobación de leyes, también de algunos reglamentos que mejoran considerablemente la situación del ciudadano en sus relaciones con las administraciones públicas, códigos de derechos, leyes que incrementan las posibilidades de exigir el cumplimiento de los deberes a la administración pública de parte de los ciudadanos, en fin, en una experiencia verdaderamente competitiva entre las comunidades autónomas para demostrar su verdadera voluntad de incrementar, de mejorar el estatuto de los ciudadanos en sus relaciones con la administración. Lo que todavía puede hacerse en este sentido es mucho, más allá de las cartas de derechos, que recoge el derecho español en la Ley 3092 y en las leyes autonómicas, se pueden realizar todavía reformas en aspectos concretos del derecho administrativo, apenas discutidos hasta ahora y que, sin embargo, son muy relevantes desde este punto de vista de mejorar la posición de la persona en sus relaciones con el poder público. Voy a poner algunos ejemplos concretos que pueden mostrarles todo los retos que tenemos por delante. Por ejemplo, en primer lugar, el silencio administrativo, figura bien conocida también en el derecho de la República Dominicana y desde mi punto de vista, me voy a atrever a ser radical, lo he sido también en mi obra científica en España e incluso en artículos publicados en prensa periódica, figura absolutamente inaceptable en una democracia, en un Estado de Derecho. Me atrevo a ser radical porque no he sido yo únicamente el que ha calificado de escándalo en el Estado de Derecho al silencio administrativo. Uno de los más insignes presidentes del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, juez de gran prestigio que ha tenido mi país, Federico Carlos Sainz de Robles, publicó un artículo hace ya años precisamente con ese título, el silencio administrativo, un escándalo en el Estado de Derecho. El silencio administrativo es una institución, desde mi punto de vista, incompatible con la democracia, puesto que si la democracia representa el reconocimiento del poder del ciudadano de decidir y de participar en la vida pública y su consideración como sujeto activo de los procesos políticos y administrativos, no cabe ya seguir tratando al ciudadano como si un objeto mero administrado, destinatario pasivo de la actividad administrativa se tratara. El ciudadano tiene que ser considerado como un verdadero interlocutor a todos los efectos del poder público. Y con el interlocutor hablamos, no callamos. Es cierto que en las relaciones entre particulares el silencio tiene un significado bien preciso, implícito, aunque también tiene que ser interpretado, ¿no? Pero en las relaciones entre el poder público y los ciudadanos el deber de servicio impone, en todo caso, la obligación de dar una respuesta a las solicitudes y pretensiones formuladas por los ciudadanos. En mi opinión, aunque esto es muy duro desde el punto de vista de los administradores públicos, en ningún caso debería ser tolerada una callada, un silencio, una falta de contestación por parte de la administración pública a las pretensiones de los ciudadanos. En este momento, en la comunidad de Castilla y León, en la que se encuentra ubicada la provincia de Salamanca, estamos trabajando por encargo del Gobierno regional en un anteproyecto de ley de derechos de los ciudadanos que intentará con distintos mecanismos poner fin a la figura del silencio administrativo. No bastan con las reformas emprendidas hasta ahora en el derecho español, básicamente la reforma de 1999, que intenta generalizar los efectos positivos del silencio o extenderlos a numerosos ámbitos, particularmente en el ámbito de la intervención económica, porque el silencio positivo, lo tiene dicho la doctrina española hace años, solo sirve para plantear posibles perjuicios al interés público, generar incertidumbre, inseguridad jurídica. No puede generarse confianza e inversión desde una falta de contestación de la Administración a la pretensión de un particular, un empresario que quiere construir o que quiere desarrollar una actividad a partir de un previo reconocimiento de su derecho por parte de la Administración. En este terreno de la mejora de los derechos del ciudadano, la eliminación o reducción al mínimo del silencio administrativo es uno de los retos fundamentales, pero hay otros, ¿no?
la mejora de las relaciones informativas entre el ciudadano y la administración, la posibilidad del ciudadano de dirigirse a las oficinas públicas, a las entidades públicas, para ser convenientemente asesorado e informado sobre los requisitos necesarios para el ejercicio de sus derechos, la simplificación administrativa, a la que después me referiré. Hay un gran número de reformas administrativas que siguen siendo precisas para realizar efectivamente el Estatuto del Ciudadano en una democracia y un Estado de Derecho. Reforzando además la posición del ciudadano a través de estas reformas, no solo se está realizando los principios constitucionales, también se contribuye a la mejora de la competitividad y a la capacidad de crecimiento de una economía de cualquier país en el escenario de la globalización, como voy a intentar demostrar. Los europeos somos muy conscientes de la necesidad de mejorar nuestra competitividad. Las economías europeas, los países de Europa, sufren, particularmente España, tenemos un serio problema en este punto, una crisis de competitividad, además de la crisis financiera internacional que todos estamos padeciendo. En el caso español y en la comparativa con el resto de Europa, se plantea un problema serio de pérdida de competitividad. Y hace ya años existe un debate serio, profundo en Europa sobre las reformas a emprender para mejorar la competitividad de nuestras economías. El resultado de ese debate es la llamada Estrategia de Lisboa, que se ha volcado sobre una norma de considerable importancia, en la que me voy a detener ahora, y que creo puede ser un texto a manejar por quienes estén preocupados sobre las reformas, a quienes le interesen las reformas futuras, los principales retos y las líneas de evolución del derecho administrativo. Esta norma es la llamada Directiva de Servicios. La Directiva de Servicios, que tiene que implementarse en todos los países miembros de la Unión antes de finalizar el año próximo, antes del 1 de enero de 2010, es, curiosamente, una norma cargada de instrucciones, de reflexiones sobre el derecho administrativo. Cuando se inició el debate sobre la Directiva de Servicios, se planteó, se discutió sobre todo su contenido puramente económico y mercantil. Y efectivamente la Directiva de Servicios tiene un buen número de artículos, de contenidos, de prescripciones que afectan a la ordenación de los sectores económicos, fundamentalmente el comercio y la liberalización de ciertas actividades mercantiles y profesionales. Pero la Directiva de Servicios, que como digo, traduce o incorpora la Estrategia de Lisboa para la mejora de la competitividad de las economías europeas, hay un buen número de reformas administrativas planteadas. ¿Qué reformas? Muchas coinciden, curiosamente, con las mejoras del derecho administrativo dirigidas a favorecer una posición más sólida del ciudadano en sus relaciones con la administración pública. Reformas que tienen que ver con la simplificación de los procedimientos administrativos. Hay la eliminación de los trámites innecesarios. Esto de que los procedimientos administrativos duren 3 meses o 6 meses. ¿Cómo podemos seguir contando el tiempo de duración de los procedimientos administrativos en meses? ¿Qué lógica empresarial o económica de nuestro tiempo computa en meses? Los tiempos de la globalización son tiempos de horas, de días, de semanas, en ningún caso de meses, nunca de años. La simplificación de los procedimientos administrativos, la eliminación de todo trámite que no sea absolutamente necesario, justificado, proporcionado, es una de las exigencias básicas de esta Directiva de Servicios, no la única. La eliminación de todas las autorizaciones, de los controles de autorización innecesarios, que puedan ser sustituidos por meras comunicaciones previas a la administración de la realización de actividades. La introducción de la administración electrónica como presupuesto básico de la reforma administrativa, la posibilidad de que los ciudadanos
se dirijan, se comuniquen con la administración desde cualquier lugar. La desaparición de las, en fin, esta es la expresión española, las colas, las filas, esas series de ciudadanos esperando ante una ventanilla pública para recibir un documento, para formular una solicitud, la posibilidad de presentar por vía telemática cualquier escrito, cualquier impreso, cualquier documento o realizar cualquier trámite en un procedimiento administrativo. Esto no es solo, en el caso europeo, una política de modernización que pueden emprender o no los gobiernos, es una exigencia de la Directiva de Servicios, la ventanilla única, la concentración de todos los trámites a realizar para conseguir las autorizaciones necesarias para emprender una actividad en una única instancia administrativa, ¿no?, eliminando la necesidad de tener que dirigirse a varias oficinas o varios lugares para conseguir los permisos necesarios para llevar a cabo la actividad empresarial, ¿no? Las reformas del derecho administrativo impuestas por la Directiva de Servicios son muchas y de gran calado. Veremos si los españoles somos capaces de desarrollar toda esta agenda, pero no deja de ser significativo que cuando nos hemos mostrado por fin plenamente conscientes del alcance de la gravedad de la crisis económica que sufre también mi país, la agenda de reformas que ha mostrado el Gobierno, que ha presentado el Gobierno para luchar contra la crisis, sea básicamente la contenida en la Directiva de Servicios. El Gobierno español, cuando ha aprobado un paquete de reformas contra la crisis económica, lo que ha dicho es que por fin, ya cuando queda poco más de un año para cumplir con sus previsiones, va a llevar a cabo lo que la Directiva de Servicios establece. Esta es una cuestión que también debería hacer pensar a los responsables públicos, ¿no?, desde el punto de vista de los tiempos, que últimamente me preocupa en mi labor investigadora, la cuestión de los plazos y la duración de los procedimientos administrativos. Si una directiva europea establece un plazo de transposición hasta finales del año de 2009, ¿es necesario esperar hasta finales del año 2009 para llevar a cabo todas estas reformas del derecho administrativo? ¿Hay que temporizar las reformas del derecho administrativo para que lleguen en el último momento o coincidiendo, ¿por qué no?, con la proximidad de los periodos electorales? Las reformas estructurales y el derecho administrativo deberían, hasta cierto punto, desvincularse de las estrategias políticas, si esto fuera efectivamente posible, ¿no?, porque se trata nada más y nada menos de luchar contra la crisis y de mantener el Estado social, ¿no? El Estado social es un Estado prácticamente irrenunciable, desde luego en el caso de las democracias europeas, sostenible en cualquier otro escenario, pero necesitado de una financiación suficiente. El Estado social no se puede financiar en una economía quebrada, y para poder financiar el Estado social, para que el presupuesto sea lo suficientemente saneado como para financiar el Estado social, es preciso atraer inversiones, favorecer la actividad económica, incrementar la competitividad y, como he intentado demostrar en esta explicación de los contenidos de la Directiva de Servicios, en Europa se ha llegado a la conclusión que buena parte de las reformas a llevar a cabo son reformas del derecho administrativo. El derecho administrativo, por tanto, se muestra como un factor de competitividad en el escenario de la globalización. Los Estados, para ser más competitivos, pueden optar o bien por llevar a cabo recortes sociales, por ser poco escrupulosos en sus normas de protección del ambiente, por ofrecer condiciones extraordinariamente favorables en cuanto a los precios de distintas infraestructuras o distintas necesidades a los inversores, o pueden optar por eliminar las trabas burocráticas, las dificultades de realización de la actividad económica, por generar las condiciones necesarias para que se lleve a cabo esa actividad con los mejores resultados. Y en Europa la única vía que tenemos por nuestros imperativos constitucionales es esta segunda, ¿no?, si queremos mantener el Estado social. Aún así tenemos que replantearnos
hasta qué punto los estados, tal y como los hemos construido, y los derechos administrativos que hemos construido son los más adecuados, son compatibles con estos objetivos. Yo no soy neoliberal, nunca lo he sido, ni siquiera cuando, especialmente aquí en América Latina, era la moda reformista, los postulados de la liberalización, de la privatización, de la desburocratización, de la desregulación hace 10 años. Yo ya me manifesté hace 10 años en contra de esos postulados neoliberales, pero soy crítico, muy crítico con los gobiernos. Creo que los gobiernos, que deben ser fortalecidos, también tienen que asumir toda una serie de controles y asumir también su responsabilidad, sus responsabilidades en el buen funcionamiento de la cosa pública. Creo que los gobiernos latinoamericanos, tienen que ser conscientes, tienen que aceptar que las instituciones administrativas son claves para propiciar el desarrollo mediante la prevención de la corrupción, la garantía de la legalidad, la objetividad en los procesos de toma de decisiones, y que no es incompatible la eficacia de la administración con el respeto de los derechos de las personas. Creo que tenemos que construir un derecho administrativo mucho más orientado hacia los derechos de las personas, porque la realización de los derechos de las personas favorece también la competitividad económica y el crecimiento de las cifras económicas. Creo que tenemos que olvidarnos de un derecho administrativo pensado solo para robustecer el Estado, para permitir la ejecutividad de los actos administrativos, para evitar la paralización de unas políticas públicas que pueden no ser las más adecuadas de todas las posibles. Tenemos que reforzar el Estado, pero también reforzando el Poder Judicial, las instituciones de control, aprobar normas que obliguen a la realización de unas políticas públicas comedidas, razonables, reflexivas, en fin, proporcionadas. Decía Voltaire que nada produce más confusión y oscuridad en la mente de las personas que la lectura de los iuspublicistas. Esto lo decía Voltaire en su diccionario filosófico, en La Voz de Derecho Público. En mi opinión, nuestro principal desafío es construir un derecho administrativo claro, diáfano, en fin, agradable, como los paisajes de esta bella tierra. Muchas gracias.